Bueno, antes de empezar, quiero hacer un homenaje a una persona que nos acaba de dejar, María Rosa de Madariaga, que no solo tiene mucho que ver con el RIF, sino que fue realmente una legitimidad para la historia. Siempre se dice que depende de quién cuente la historia, ¿no? Pues creo que alguien más imparcial que María Rosa no se puede encontrar. Y tuvimos una gran suerte los que podíamos leerla tanto en francés como en español, porque era un gran privilegio. Así que nos ha dejado físicamente, pero intelectualmente está ahí presente con nosotros. Bueno, hoy comenzamos un ciclo muy especial que llevaba tiempo queriendo desarrollar y le puse el título, no soy nada original, ¿eh? La Casa de la Palabra es un término que se utiliza mucho en África, la África negra, en Burkina Faso, en Mali, en muchos lugares. Es un lugar notablemente para reunirse, no solamente para la palabra, sino para sentarse, para reírse, para comentar cosas. En vez de leer el periódico o tirar de Google, pues tiran de la Casa de la Palabra. Y tenía muchas ganas de trasladar esa filosofía a Melilla, porque desde hace tiempo tengo una inquietud, y es que se nos ha olvidado la asignatura de ciudadanía, en el sentido que si algún día queremos ser demócratas, si no tenemos las bases completamente firmes, da lo mismo a dónde vayamos, da lo mismo lo que hagamos, porque el concepto está disperso y la ciudadanía no es tan compleja. Parece desde lejos muy complejo, pero no lo es. La cuestión es que los cimientos los tengamos muy bien trabajados y no tengamos amnesia en ello. Y hoy he querido empezar con un gran amigo mío. Se llama igual que yo, pero él es más brillante, él es inteligente y además tiene un apellido especial, ¿no? Hay que ir a su santuario. Creo que mi abuelo, Sí. que era un poco astuto, se bajó en los años 50, esto es una historia real, se bajó a Fez y se compró el apellido, se lo hizo firmar porque antes se llamaba Asguab, que significa rojo en amazigh, pero como quería darse notar y tal, y quería dedicarse a la política, se bajó a Fez y un notario, esto es un escribano público, le firmó un documento previo pago donde le hizo llamar el Moravet, que es un apellido imperial marroquí. Y gracias a ese apellido se dedicó a la política, porque llegó a ser concejal y tal, 3 o 4 legislaturas, ¿no? O sea, que no tiene nada especial el apellido, ¿eh? Bueno, no sé si también alguna vez os habéis planteado, los que no sois rifeños, eso de los apellidos hacia los rifeños. No sé si alguna vez os lo habéis planteado, porque realmente, a ver si alguna vez os enteráis, que no tenemos apellidos, no existen apellidos. Además, yo siempre me he quedado muy estupefacto, porque cuando tuve la nacionalidad española pensé que iba a ser pues más demócrata mi familia. Pero que va, cuando me fui al registro civil, registraron solamente mi nombre propio, el nombre propio de mi padre y el nombre propio de mi abuelo paterno. De mi madre, nada. Eso hace especial a Melilla, sí. Bajo mi punto de vista. Sí. O sea, todos os llaméis, o sea, imagínate sí. En Madrid que todos se llamen José Antonio, José Jesús, es como se llaman en Melilla. O sea, Mohamed Hambo, Hasna Yahya, sí. O sea, todos son nombres propios, sí. Pero transmutados en apellidos. Es una maravilla. Pero es que incluso un amigo mío que es traductor en Madrid, él se llama Mohamed. Pues mira. Brillante. En el registro civil yo creo que se complicaron la vida ese día que no vea. Yo os explico. Los apellidos los inventaron en el registro civil, de eso de tener 2 apellidos, que en realidad son 2 nombres propios. Pero es que al dejar de ser el protectorado español y francés en Marruecos, los que estaban en la parte francesa habían tenido solamente un apellido, un nombre propio y un apellido, porque los franceses solamente tienen un apellido. Bueno, cuando se fueron los franceses tuvieron que perder ese apellido.
Lo mismo que en el protectorado español. Los que tenían 2 apellidos lo tuvieron que dejar de tener. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el Makhzen, el gobierno marroquí? Se le ocurrió hacer un listado de apellidos, de patronímicos, no apellidos, patronímico. ¿Y por qué hizo un listado? Porque sobre todo en la parte del Rif no permitía que los propios rifeños se pusieran gentilicios, como por ejemplo Rifi. Bueno, tenían motes un poco Sí. para no Sí. ponerlos en el apellido. Sí, O sea, pero tú- teníais que elegir. Y en mi propia familia es muy curioso. Familia totalmente cercana. Algunos tienen el patronímico de una forma y otros tienen el patronímico de otra forma, porque cuando se fueron habían oído oralmente cómo era y no se acordaban bien. Y más o menos les sonaba tal cosa y seguía eso. Por eso, a veces, ya tengo 57 años y nunca realmente he sabido qué identidad tengo. Porque depende en qué parte vaya, tengo un nombre, un apellido, una pronunciación. Porque hasta hace poco yo ya no me acordaba que mi nombre es Mohammed. No lo... Es una gran ventaja. Eso te da la posibilidad de tener varios lugares Sí. a donde ir. No, si al principio estaba bien lo de la bipolaridad y todo eso, pero es que no me lo certifican. Ah, bueno, Porque yo quiero que me lo certifiquen para tener por lo menos un lo has grado. conseguido, ¿no? Sí. Por eso cuento historias. ¿Puedes ver? Para algo sirve. Sí. Bueno, pues hago este preámbulo para un poco que veáis que lo de la Casa de la Palabra va hacia muchos aspectos, es multidisciplinar. Y este libro en concreto me ha encantado. Nada más abrirlo, os vais a llevar una sorpresa. En la solapa es la solapa más breve del mundo. Bueno, la verdad es que no, porque la editorial me dijeron, puedes presentarte, yo puse Mohamed El Moravet nació, punto. Y dijeron, no podemos poner eso, tienes que poner un poco más de información y tal, y se me ocurrió dar la información más o menos, que es una información que ya no puedes cambiar, que he nacido en el 83 y que llevo desde el 2002 en Madrid, pero si fuera por mí la abreviaría un poco más, que es lo que hago con la escritura en general, ¿no? Sí. Cuando escribo una frase larga, la leo al día siguiente y digo, esto es demasiado largo, la tengo que quitar por lo menos la mitad, ¿no? Pero es que la anterior novela le pasa lo mismo. No crece. No crece la exageración de Sufre, currículum ni nada. Y eso se lo agradezco mucho, porque lo interesante a veces no está en la solapa, está aquí Bueno, dentro. pero sí exigí que en la foto salga guapo, Eso ya... Sí, o sea, no tengo que esconderlo, te dije, pero por favor ponedme una foto donde salga un poco vistoso, digamos. Bueno, y para empezar, ya veis que el título se llama El invierno de los jilgueros, pero en realidad ese no es el título original. El título original es Desierto Mar. Bueno, original no, fue el título provisional. ¿Cómo lo presentaste? Con que presenté el manuscrito al premio Málaga. Tenía un título anterior que me gustaba mucho como título y como reivindicación, pero sabía que literariamente no valía ni un duro. Y lo voy a decir aquí, no hay grabación, así que... Sí, no importa. Sí. El manuscrito en el proceso a lo largo del proceso de la escritura lo he llamado boquerones fritos, porque yo soy sí, y muy de alucemas y muy de medio, soy muy forofo de los boquerones fritos, y de hecho en la novela hago toda una apología a los boquerones fritos, y he dicho, pues venga, mientras la voy escribiendo, pues le pongo un título provisional. Y cuando acabé dije, pues este título me gusta a mí, pero sé que no es un título para que esté en la... No me imagino, por ejemplo, a un expresidente de España mirando en una librería y que se pare a mirar un libro que se titule Boquerones fritos, por ejemplo. Luego lo presenté con Desierto Mar, que ya me parecía un poquito poético, digamos, pero antes de que fallase el premio yo ya lo había descartado, Vale. porque ya me parecía un título demasiado dicotómico, tenía
unas intenciones donde hay como una pulsión entre el desierto y el mar, que sí que existe en la novela, pero creo que el título podría haber reducido demasiado las intenciones de la novela. Y además es un título que se entiende mejor una vez leída la novela, y la idea es ofrecer un título que sea atractivo antes de que sea la novela. Y después de un proceso de debate con el editor, que es un hombre, Joan Tarrida, que es un hombre sagaz, pues hicimos una básica lluvia de ideas. Empezamos a hacer listas y a hacer conjugaciones. No existen algoritmos todavía para configurar menos mal. Hasta que salió una mañana que estaba haciendo un gazpacho de remolacha como innovación mía, y salió fatal, pero me dio el título como recompensa. Bueno, nada más empezar el libro, el primer capítulo que nos encontramos ya es muy enigmático, se llama Pasos. Y yo por lo menos he escrito lo siguiente: abres un camino, en primera persona, de un paseo desprovisto de estereotipos, exento de exotismos, lejos de falsos orientalismos, y con una fuerza notable en la observación, para no perder de vista y de experiencia el paisaje, no solo geográfico, sino también humano. Dices, es la cuenta, los pasos, de todos los días. Es una declaración de no complejos. E inicias la entrada a tu libro con la Sinfonía de Mahler, en Alucemas. Estás ya muy lejos de calificarte escritor hispanista. Hispanista yo no soy. Si alguien dice esto es que delira o tiene COVID. O las dos cosas. O las dos cosas. Bueno, ese capítulo es una declaración a algo que yo aprecio mucho, que es la rutina sencilla del día a día que todos tenemos, ¿no? Es levantarse de la cama, en mi caso encender la radio, pues ir al baño, poner el café, esperar hasta que el café empiece a borbotear y luego poner la tostada. Sí. Todo eso para mí es muy importante, porque cuando hay una fractura en eso, sé que el día no va... Voy a tener grandes dificultades para reconducir el día. Sí. O sea, eso tiene que funcionar a la perfección para que el día empiece bien. Y eso es el poder para mí de la rutina, que está muy denostada últimamente. Parece que tenemos que tener vidas muy exultantes y que cada día es una aventura. No, yo cada día tengo que desayunar mi tostada de tomate, mi café bien medido y tal, y luego decir, pues ahora me pongo a trabajar unas horas a ver si sale. Esto que está muy denostado, yo lo aprecio mucho, me parece el motor que por lo menos a mí me da fuerzas a levantarme de la cama todas las mañanas. Pero es que incluso escondes en este capítulo las emociones, porque dice el personaje, podría hacer el camino con los ojos cerrados perfectamente. Y en realidad lo que está hablando es de todos unos sentimientos que conlleva. Su trabajo no es solamente lo que le da dinero, sí, sino es toda una disciplina, es todo un... Bueno, pues se prepara para lo que viene. Sí, exacto. Es un tanteo emocional, sí, para lo que va a contar, porque además ese capítulo inicial, en el tiempo narrativo, es el final. Sí. O sea, porque lo que él cuenta esto en el presente, creo que ese capítulo se enmarca en febrero del año 91, y el capítulo siguiente ya retrocede a noviembre del 75. Entonces ya empieza la narración, sí, el orden de la narración, pero ahí hace una excepción, sí, que es como que empieza desde el final. Sí. Y también me sirve a mí porque en el 75 el protagonista Brahim tiene 9 años, entonces necesitaba introducirlo en el libro como un adulto, para dar a entender al lector de que el narrador, aunque en el capítulo siguiente ya se presenta como niño, ya es adulto, para que
poder decir, hacer y decir cosas más elevadas y hacer reflexiones que van más allá de la niñez, ¿no? Insisto con lo de que ya no se te puede considerar un escritor hispanista porque... Pero eso lo dijo alguien, tal. ¿Hay algún osado que haya No, hecho eso? te lo dirán, no te preocupes. Porque el dominio que tienes ya de la lengua escrita no tiene denominación de origen. Ya no se te puede poner una etiqueta porque seas de un lugar o... Dominio es una palabra que no me gusta mucho. Yo soy más de ser dominado, ¿eh? Vale, o sea, vale. Dominio no creo que es una palabra... Digamos, tengo una relación promiscua con el lenguaje, digamos. Bien. Que es una relación que intenta o tiene la ambición de ser una relación de amor. De Bien. momento todavía no hemos llegado a ese momento, pero espero que me acepte como amante o como novio o lo que sea. Vale, tú sigue intentándolo. El siguiente capítulo haces hincapié en tu lengua materna. No paras de preguntarle, el personaje no para de preguntarle a su madre en sus balbuceos cuáles fueron sus primeras palabras. Sí, eso fue... Sí. Es muy interesante. Eso no sé dónde, pero de hecho en Madrid, con una amiga mía, melillense por cierto, Hasna, creo que no está aquí, porque recientemente falleció su padre y tuvo que volver a Melilla. Estuvimos hablando de una noche larga de estas, que no sabes si es la vigilia o la borrachera y tal. Y le dije, pues no sé, no tengo la certeza de que... ¿Qué pasaría si todos nos acordásemos de lo primero que dijimos? Nosotros mismos, no que nos lo digan. No. Porque eso de que lo primero que dijiste es mamá es mentira. Eso no es verdad. O sea, seguro que no. Pero se ha convertido en una leyenda urbana de que todos decimos mamá al principio. Yo creo que no. Y se me quedó, y al día siguiente le di vueltas y dije, bueno, pues ya que no tengo respuestas, pues lo voy a poner en boca de un personaje que quiere o se interroga sobre esto y quiere saber qué fue lo primero que dijo, ¿no? O sea, pues se lo pregunta a su madre, obviamente. O sea, y si hubiese sido mamá, su madre lo hubiese dicho. Sí. Has dicho mamá, pero Sí. la madre le dice... Pero es que incluso su madre le traslada la responsabilidad de esa pregunta Sí. a su hijo mayor. Que no se acuerda, es una buena madre. A Musa. Sí. O sea, como no se acuerda, pues, y es una buena madre y no le puede dejar sin respuesta, pues le dice, pregunta a tu hermano que él se acuerda, su hermano mayor, ¿no? Y es una forma de que esa madre tan perspicaz y sutil conecte a los dos hermanos, ¿no? O sea, todo lo que ella no puede responder como madre, le dice, tú pregunta a tu hermano. Y las preguntas sin respuesta nos humanizan mucho. Absolutamente. De hecho, el personaje de la madre es un personaje muy fuerte, muy lleno de lucha, y además en ningún momento mencionas el personaje del padre que no existe, que murió. Pero es que no dices ni su oficio, ni su importancia. Es muy curioso, porque yo no sé lo que ocurre con los escritores rifeños, siempre tienen que matar al padre. Sí, pero yo... Najat empezó así, ¿eh? Sí, lo sé, con un tortazo. Sí. Sí, pero yo... esto me lo señalaron hace poco en un congreso en Granada. Es que me señalaron, y yo tampoco me había fijado, en que en mi anterior novela tampoco había padre. Tampoco. Sí, y desde, pues lo pensé, dije, pues, ¿por qué la ausencia de padre? Entonces, la única respuesta, digamos, plausible que tengo es que no hay necesidad. O sea, no hay necesidad desde el punto de vista narrativo, no humano. Desde el punto de vista narrativo no hay, o sea, es que yo tengo una mente narrativa, entonces cuando configuro un elenco de personajes, los personajes tienen que cumplir una función. Y el personaje del padre, pues primero, si lo introduzco, podría mermar
el personaje, la fuerza narrativa que tiene la madre. Es un personaje muy completo para mí. Entonces, la presencia del padre le quitaría protagonismo, espacio, territorio, le quitaría un montón de cosas. Entonces yo creo, y esto es tengo que reconocer, es una reflexión a posteriori, o sea, no la hice cuando empecé a escribir, mucho menos. Pues yo creo que es por cuestiones, porque la mente es sabia también, el inconsciente, cuando empiezas a escribir, yo me dejo guiar mucho por cómo va la narración. La narración sé más o menos elementos donde tengo que acabar o donde tiene que desembocar la historia, pero no sé lo que va a pasar en las escenas concretas, ¿no? Y en esto de la ausencia del padre es porque no creo que haya una necesidad perentoria desde el punto de vista narrativo. Vale. Es muy curioso porque le das mucha fuerza a la madre. Voy a insistir mucho porque además no tarda mucho en pasar a otro nivel. Si tuviera esto, mira, voy a hacer ciencia ficción. Si tuviera psicóloga o psicólogo, que no lo tengo, diría refuerzas mucho a la figura de la madre porque has vivido con tu abuela. Es la realidad. O sea, como yo he vivido desde los 5 años con mi abuela hasta los 19 que fui a Madrid, pues a lo mejor, aunque veía a mi madre, obviamente vivía al lado, a lo mejor es digamos, un subconsciente. Sí, un subconsciente mío que está ahí, que me está lanzando señales que yo no quiero interpretar. Vale. No, pero quería decirte que aún así, aún después de haberle dado tanta importancia al personaje de la madre, sin embargo tienes que leer muchas páginas para descubrir por fin cómo se llama la madre. Sí, pero ¿Es un velo? No, no es un velo, es los hijos llamamos mamá a mamá, punto. No nos referimos con su nombre. Sí, pero hay otros personajes que ya aparecen, tienen nombre. Sí, pero porque no tienen relaciones familiares. Por ejemplo, no son ni tíos ni tías, porque diría mi tío o mi tía. Como todos los personajes que aparecen, excepto el hermano. Excepto el hermano que le llama Musa. Pero a su madre llama mamá. Hasta que hace una reconstrucción, una especie de reconstrucción memorística de lo que es su madre y empieza a escribir en tercera persona el personaje, ahí la nombra, le da su nombre. Y también, también porque creí necesario desde el punto de vista narrativo que no decir su nombre era más interesante. Es un truco de escritor, no nada más. Hablas también de un barrio muy especial, lleno de solidaridad. Además, una clave impresionante. La vecina Mimuna es una vecina que tiene solamente un hijo, Nabil, si no recuerdo mal, que además lo único que está deseando Nabil es escaparse, es irse. Y hablas de Mimuna como si fuera parte de la familia. Es parte de la familia. Es parte de la familia porque la cuida primero la madre, después la cuida el hermano mayor, Musa, y luego pasa a Brahim. Yo creo que hago una configuración de una familia no religiosa, en el sentido amplio de la palabra, porque la familia, según nos ha ido dada desde el punto de vista religioso, monoteísta sobre todo, es padre, que tiene que haber una relación de sangre, ¿no? Los que no creemos mucho en las religiones ni en Dios, creemos que la familia es una construcción emocional, afectiva, que uno va construyendo a lo largo de su vida. Tú consideras tu familia los que tienes a tu alrededor, con quien has compartido emociones fuertes, felices, alegrías, infinidades, cosas así, y sientes que hay un nexo. Y eso, lo quise dar a entender a través de la mirada de Brahim sin filosofar mucho, sin pararse a explicar todo el andamiaje
digamos, filosófico que hay detrás. Lo cuento nada más, pero eso existió también. Eso existió. Existió la familia extensa en el sentido ateo de la palabra, siempre ha existido. Sobre todo en las pequeñas poblaciones, donde todo era muy escaso y todo era compartido. Nada más, lo configuras perfectamente porque, aunque no lo hayas explicado todo el proceso filosófico, ético, sería una novela súper aburrida. Y además tendría que ser un buen tocho. No es necesario porque se entiende la ternura. Perfectamente. Esa es la idea. Perfectamente. Es más, no es responsabilidad, no. Es un acto de amor. No, esa responsabilidad no es odioso, Exacto. No quiere decir que no es una obligación, no es algo forzado, es un acto de amor. Y es curioso porque va trasladándose de un personaje a otro sin dificultad. Es como pasar un testigo, pero muy fácil. Yo creo que todo esto lo tenemos comprobados todos en nuestro día a día, que solo se puede corresponder a la ternura con ternura, solo se puede corresponder al cariño con cariño. Es que no hay otra fórmula. Esto es más humano que la humanidad. No hay más. Es verdad que solo se corresponde a la violencia con violencia, pero esta última fórmula ocupa muchos espacios televisivos, por eso no vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de la otra es una correa de transmisión natural. O sea, la gente no se para a pensar, esta persona ha sido cariñosa conmigo, entonces yo tengo que ser cariñoso. No, te sale natural, no lo piensas. O sea, tú eres inmediatamente, es un acto reflejo ser cariñoso con esa persona que ha sido cariñosa contigo. Hay una disyuntiva en tu novela porque hay dos partes. La inicial se desarrolla en Alhucemas y la segunda parte se desarrolla enteramente, bueno, menos el final, en Tetuán. El paisaje es el mismo, es el rifeño, ese paisaje rifeño, aunque hay una ruptura a lo mejor administrativa. Pero es curioso cómo cuando trasladas la historia a Tetuán hay como una ruptura. Sí, bueno, hay una ruptura técnica y una ruptura de mirada, de cambio de perspectiva, de cambio de mirada. Sí, primero, de horizonte incluso. Sí, porque, la historia... porque no paras de mencionar siempre la palabra horizonte, que me interesa mucho en qué metáfora escondes ahí con la palabra horizonte. El horizonte es el presente. Yo insisto mucho en que el horizonte no es el futuro. El horizonte es el presente, es decir, cumplir con el día es cumplir con el horizonte. Y el horizonte tiene esa función, ya lo dije en una entrevista, que el horizonte tiene la función, porque está omnipresente, sobre todo en la novela, está omnipresente, lo miras, te interpela, sabes que te interpela, te mira, y cada vez que te mira, le miras más, le desafías con la mirada, y estás esperando permanentemente que te diga algo, que te dé respuestas, que te dé soluciones, y no hay respuestas. Para mí el horizonte en la novela cumple la función de Dios para los que no creemos en Dios. Es decir, su omnipresencia es necesaria, tenemos que agarrarnos a algo para poder salvar el día. Y cuando pasa el día, el horizonte está ahí, y te da la sensación de que, bueno, este es otro día, pues vamos a empezar otra vez a mirar, a hacer el baile de miradas con el horizonte, a que nos interpele, que le interpelemos, a preguntarle cosas serias y que no nos responda. Esto es la esencia de la vida, no hay más. ¿Por qué provocas la ruptura? No, la ruptura, hay motivos, digamos, técnicos y hay motivos emocionales, ¿no? Uno es mío, me pareció, o sea, la historia contada desde la perspectiva de Ebrahim, que yo en mente ya la tenía más o menos configurada, se me hacía corta. Dije, hostia, ya esto lo acabo muy pronto, se me quedaría una novela corta, y no corta en tamaño, sino corta en densidad, ¿no? Que lo barajé, dije, bueno, podría ser interesante, sí, pero creo que necesitaba
necesitaba hablar de otras cosas. Entonces necesitaba otra perspectiva, otro punto de vista. Necesitaba hablar de la función del arte en el ser humano, de la relación del ser humano con el arte, de cómo el arte se manifiesta en Marruecos, de cómo el arte genera un círculo que muchas veces creemos que une, pero no lo hace. Todas estas reflexiones no podía ponerlas en boca de Brahim porque su historia iba por otro lado. Sí. Entonces necesitaba otro personaje y porque luego estaba en ese momento leyendo diarios, leí las memorias de Balthus, que es un pintor maravilloso, y me di cuenta de que en sus memorias no hablaba nada de pintura, hablaba de su vida, de sus gatos, tenía 13 gatos y le gustaba vivía en un palacio en Suiza, le gustaba ponerse kimonos, tenía una esposa japonesa, hablaba de cosas súper cotidianas, ¿no? O sea, no le gustaba el café, le gustaba el té con 3 azucarillos. Dije, pues mira, esto es... O sea, y es un gran pintor, y me gusta mucho. Un gran pintor no habla nada de la pintura, pero en realidad lo dice todo a través de sus manías, hablaba de su relación, porque conocía a todo el mundo. Él venía de la aristocracia polaca, conocía a Camus, su madre fue la última amante de Rilke, una cosa así. Y dije, mira, está contando su vida un poco, pero la pintura sobrevuela el espacio, no es el objeto, digamos, tratado. Y dije, pues mira, qué buena, ¿por qué no introduzco un diario de una pintora o de una profesora que va a Tetuán, pero en realidad no va a hablar de pintura mucho, pero va a hablar de sus rollos cotidianos, ¿no? Y su rollo cotidiano, y es que es la primera vez que sale de la casa de su madre en Madrid y se enfrenta a vivir sola en una ciudad diferente, en un país diferente. Entonces, la mayoría creo que las 10 primeras páginas de su diario pues habla de su casa, de que no tiene nevera, que solo necesita comprarse una sartén, que no sabe hacer un huevo revuelto, cosas así. Es muy curioso porque es una persona que tiene intención de pasar 3 años en Tetuán, pero sin embargo no lleva una maleta con los códigos de comunicación del entorno. Es que creo que nadie de los que hemos viajado, cuando llegamos a una ciudad, necesitamos tiempo. Y soledad, ¿no? Tú hablas mucho de la soledad. Sí. Bueno, yo creo que soy un escritor que escribe sobre la soledad. Sí. O sea, yo creo que la soledad es mi tema subterráneo, está ahí siempre. Pero creo que nadie que vaya a una ciudad va a conectar con la ciudad a la primera. Eso solo existe en las películas. Sí. Pues, la cruda realidad es que necesitas mucho tiempo para conocer la idiosincrasia del entorno, conocer a su gente, conocer cómo su gente interpreta el humor, cómo lo interpretas tú, cómo codificar su mensaje. Y como el diario es una cuestión técnica, como el diario está escrito a día, ella no podía reflexionar mucho, porque si hubiese escrito, si hubiesen sido memorias, es decir, si hubiese regresado a Madrid y reflexionado sobre el tiempo que haya pasado en Tetuán, haría reflexiones. Pero como es el día a día, no puede hacer muchas reflexiones. Entonces va por la calle y observa. ¿No se oye mucho? Pues haberlo dicho. Tengo que escucharte, si no... Vale, perdón. Y perdona. Si quieres repito todo lo que... Y ¿dónde estaba? Sí. Y entonces, y lo más que tiene que encarar ella son 2 cosas.
es que está sola, Sí. es decir, tiene una serie de conocidos que todavía no llegan a ser amigos Sí. y no... Esa palabra que utilizan mucho expatriados. Sí, bueno, y no sabe todavía si le caen bien o le caen mal, Sí. está ahí... Pero son funcionales. Sí, pues es una como si es una pulsión permanente para ver si ella se hace. Entonces tiene dos problemas, grandes problemas. Sí. Es la soledad, Sí. porque está sola, Sí. y luego está la nostalgia, ¿no? O sea, no quiere echar de menos Madrid, Sí. pero no puede evitar no echarla de menos Madrid. Sí. No quiere echar de menos Mm. los tantos años que ha vivido en casa de su madre, pero la echa de menos. Y esta es creo que es la realidad de todos. Yo me acuerdo cuando llegaba a Madrid, llamaba a mi madre cada día, pero con el tiempo, ahora si no me llama ella, casi se me olvida llamar. Entonces suele pasar. Y no es nada malo ni dramático, o sea, intento desdramatizar este Sí. tipo de situaciones. Y ella pues tiene esa pulsión y tiene mirada de artista, es decir, intenta captar La luz. sí, la luz. Es verdad que llega con ciertas ideas preconcebidas, se trae un libro de Eugène Delacroix, se viene en busca de cierta luz que dura lo que dura y empieza a llover y se lleva un chasco, o sea, en plan, hostia, en Marruecos llueve también, joder, o sea, esto yo lo he dejado en Madrid. Entonces, ese tipo y cuando empieza a llover, Tetuán se le parece mucho a Madrid. Dice, pero si esto yo lo he dejado atrás, he venido a buscar otra cosa. Y en realidad, cuando una ciudad se empieza a parecer mucho a la que tú has dejado atrás, es que en realidad el que está cambiando eres tú. También tiene una mochila que es la del exotismo, el orientalismo, el Sí. terrible orientalismo, y le cuesta. De hecho, tiene siempre un lienzo en blanco. Sí. No consigue plasmar nada de lo que visualiza. Sí, pues, y ella reflexiona sobre ello. Dice, pintar no es pensar, es pintar. Ella no consigue franquear todas esas dificultades hasta el encuentro con Brahim. El encuentro con Brahim es digamos, es un punto de inflexión Sí. en que ella, no porque se siente que ya tiene una conexión total con el paisaje, sino que ha podido por fin construir un pequeño refugio en su casa, en su Sí. relación con Brahim. Sí. Y eso es un punto de fuga que ella ha podido construir y se agarra a él. Sí. Dice, pues ya que esto me da cierta ternura y cierta serenidad, pues me agarro a él. Sí, de hecho es como un estudio, un laboratorio. Sí. Tienen intereses, digamos, convergentes. Sí, Cada uno... hay una diferencia de edad también sustancial, digamos, Sí. que hay que remarcar, pero tienen como intereses convergentes que ellos construyen en un espacio privado. Esto habrá que decirlo también. Sí. Construyen en su propia casa. retomo la idea de antes que te dije del horizonte porque me hizo reflexionar mucho en que depende de hacia qué parte cardinal estés mirando, significa una cosa u otra. Dices, cuando se está mirando al desierto es como una barrera natural, geográfica, como que no hay oportunidades desde allí, como que es más fácil ver la muerte desde allí, y sin embargo, cuando miras al mar... ¿Situándote dónde? Situándote de Marruecos para abajo. Ajá. Y sin embargo, cuando estás mirando el mar, estás viendo Occidente, es otro horizonte. Yo no sé si lo has querido decir... No, pues, yo creo que tu lectura es demasiado generosa, sinceramente. No he llegado a tanto. No sé, demasiado plano. Tengo un defecto, siempre escribo sobre las páginas y todo, y he sido muy pulcro con tu libro. No, o sea, no, el horizonte, a ver, el horizonte está, y me seducía la idea de que como la novela, el personaje de Brahim, que es el personaje principal, va madurando, Sí, tenía
como la sensación de construir un artefacto, y esto se lo he depositado al horizonte, que permaneciese estanco en todo el proceso. El horizonte es el horizonte, desde la primera página hasta la última, no cambia. Sí. El que cambia es Brahim. Y es como un contrapunto Sí. para poder reforzar mejor el cambio de Brahim. Pero no tiene más significado, esto no tiene más significado que esto. No, de hecho, cuando el hijo de Mimunas Sí. consigue irse, Sí. no es una fiesta, No, para nada. No. Irse nunca es una fiesta. no es una fiesta. La fiesta es volver. Sí, Sí, exacto. como en Navidad, llevar Exacto, turrón y esas cosas. exacto. No, sí. No, irse nunca es una... Irse es un pequeño desgarro Sí, hacia la madurez. sí, O sea, nunca es una fiesta. Y la fiesta es darse cuenta lo antes posible que ese desgarro te puede ser muy útil para el futuro. sí. Si no te das cuenta de eso y lo arrastras como una gran herida, te puede pasar factura. Hablas mucho en esa marcha de Nabil del silencio, que luego también lo tiene Sí, Musa. pero esto es un... sí, bueno, hay un silencio también porque la novela transcurre del 75 al 92 y no había móviles, la comunicación era muy escasa, entonces cuando una persona se iba de Alhucemas, y tal, era muy normal, su primer viaje era muy normal que no se sepa de él al cabo de 4, 5, 6 meses, era muy normal, y Sí. no era ni siquiera preocupante. Sí. Preocupante era cuando pasen 3 años y no se sabe nada de él y empiezas a preocuparte. Sí. Pero al cabo, hasta un año, todo era muy, muy, muy normal. Gracias. Tenemos una tormenta de tu sur, un fastidio. Tengo mucho. Nos expones una Alhucemas mestiza de identidades, que converge con otras realidades, otros credos, y que conjuga la sutileza con los silencios de sus habitantes. Nos recuerdas que es un buen sitio para morir, pero que también se puede hallar la dulzura, la amabilidad. Estás Sí. lleno de enigmas, ¿eh? Bueno, no sé yo. Bueno, he intentado, es verdad que siempre en esta novela he tenido desde el principio la idea de que la ciudad, en este caso Alhucemas, se convierta en un protagonista más de la historia. O sea, que la ciudad sea un protagonista paisajístico en la historia. Y en mi anterior, sentía una deuda, porque en mi anterior novela he descrito una Alhucemas muy, muy decadente, y porque yo escribía con rabia cuando escribí Un solar abandonado, y configuré una Alhucemas muy lúgubre, muy decadente, una Alhucemas que no es apetecible. Que también lo creo, o sea, no es que no sea verdad, existe esa también, pero me parecía de justicia configurar la otra cara de la moneda, y entonces he dicho, pues voy a hacer una... Pero la Alhucemas que diseño, yo creo que solo está en mi mente, o sea, no es la Alhucemas real. Lo que sí que es real son las conexiones humanas, es verdad, pero también todas las cosas que has señalado están en descomposición, o sea, se van perdiendo poco Sí. a poco, ¿no? O sea, El mestizaje, por ejemplo. sí, sí, el mestizaje, la diferencia de miradas, ahora todo es monolítico, Sí, a todo es como todo... sí. Y esto también es propio de la época en que vivimos, ¿no? O sea, y esa descomposición normalmente, porque las Alhucemas que describo en Un solar abandonado transcurre en el 2011, esa descomposición lleva a la rabia con que escribí Un solar abandonado, solo que he invertido el orden nada más. Vale. Hablas mucho del olor a lavanda. Ah, bueno. Alhucemas
espliego, saumerio, aromatizas una ciudad con un profundo olor suave. Es por ello que siempre insiste el personaje de Musa de acabar su ritual de limpieza con colonia. Sí, bueno, el olor a lavanda lo he intentado impregnar en todo. Incluso al final, Brahim mete escopos de lavanda en el horno. Y esto sí que se utiliza. Esto lo descubrí casi al final, cuando casi estaba terminando el manuscrito. Encontré un vídeo sobre un jardinero de Alhucemas y explicaba decía, bueno, aquí daba un paseo por el monte de Alhucemas y decía, bueno, estas son las tuyas, quejigo y tal. Y dice, de pasada, dice, bueno, esta es la lavanda. Dice, porque antiguamente se cocía pan en hornos de adobe y para disimular el olor a chamuscado, pues metían dentro los escopos de lavanda secos para que el pan cogiese el olor a lavanda en vez del olor a leña quemada, ¿no? O sea, qué bueno. Entonces, y eso se lo metía al final, que él al final introduce como característica a su pan, como es panadero, pues le mete el olor a lavanda. Bueno, es un punto de un nexo de unión entre todos los personajes, ¿no? Y también le parece que a los pechos de Olga huelen a lavanda, o sea, que también hay mucha imaginación ahí, ¿eh? Nos hablas de la Marcha Verde, el desierto. Hay una imagen que me ha impactado mucho, porque dices que la gente que iba a la Marcha Verde, en una mano tenían una fotografía y en la otra un Corán. Y es curioso porque no dices la fotografía quién estaba. Y sin embargo, queda clarísimo. No hace falta, no hace falta. O sea, a ver, la configuración, yo quería configurar que el desierto, en general, en la novela no lo llamo ni Sáhara ni nada, porque me parece una redundancia decir Sáhara. El desierto de Sáhara es como decir desierto. Dos veces, Quería reconfigurar que el desierto es un territorio hostil para quien ha vivido en el mar. Y considera que el desierto es hostil. Y considera que el mar, aún siendo hostil, esa hostilidad es propia. La acepta con amabilidad. Dice, pues, si el mar es hostil, pero es mío, y lo tengo que apichugar con él. Pero la hostilidad de lo ajeno, no. Imagino que los que viven en el desierto piensan lo mismo sobre dice, el desierto es hostil, pero es mi hostilidad, el acepto con amabilidad. Los que viven en la montaña la montaña es lo más hostil. Y este es el cambio de perspectiva nada más. Y quería poner como esa idea dicotómica entre el desierto y el mar. Y es cuando Brahim va, creo que es en el capítulo 4, Brahim, cuando se entera de que su hermano se va al desierto, va al colegio y pregunta a su amigo Jamal, que es el amigo compañero de pupitre, y le dice, ¿dónde está el desierto? El otro le dice, pues el desierto está en el desierto, como una respuesta tautológica infantil, y le dice, y lejos del mar. Y esto se le queda muy, muy grabado, pues el desierto está en el desierto y lejos del mar, pues esa es toda la configuración que tiene en su mente. Su hermano Musa, el primogénito, el que cuidaba de su madre, el que cuidaba de su hermano, es reclutado para ir al desierto. Y allí nace su mundo de silencio. Sí, es que no se sabe, es que esa historia de Musa en el desierto... Y hay una frase que me gusta mucho porque dice, se vuelve huérfano de palabras. No, pues eso lo he escrito yo. Sí. Pues es que pero la historia de Musa está contada desde la perspectiva de Brahim. Y Musa no le cuenta nada a Brahim. Entonces Brahim tiene que hacer el esfuerzo de imaginar qué es lo que ha pasado ahí, que tampoco lo sabe con certeza, intuye cosas.
a través de su silencio intenta... De hecho, se inventa una historia. Se inventa una historia, hace de intérprete de silencios. Exacto. Él interpreta, Sí. traduce los silencios y construye una pequeña narración, una pequeña historia, donde más o menos resume la hostilidad que podría haber sufrido su hermano en el desierto. Pero su hermano no le dice nada. Nada. No le dice nada. No, todos son deducciones que hace Sí. Ibrahim. ¿Es una novela antibelicista? Sí, eso desde luego. Sí. Sí. Voy a desvelar algo en la novela, en la narración esa que hace Brahim, Sí. el hermano y tal. Sí. Musa lee permanentemente un libro, Sí. y ese libro no digo cuál es, pero que lo voy a decir, es... Pues, de episodios de algo. Sí, es el episodios nacionales, es Aita Tetuán de Galdós, Sí. que es una de sus episodios nacionales, creo que es el 43, y es una historia antibelicista Sí. en relación con la guerra de Marruecos de 1860, ¿no? Comandada por O'Donnell. Muy importante. Siempre preguntan lo mismo con respecto a lo que escribimos en Occidente, los que somos de aquí, del origen de aquí, que con una lengua adoptiva, como cuando usamos el castellano, siempre preguntan, ¿es autobiográfica tu novela? Bueno, yo siempre respondo el 27%. No, a ver, esta novela no tiene ni pies ni cabeza para ser autobiográfica. No lo es, en absoluto, no lo es. No te lo pregunto porque... Y menos mal. No, te lo pregunto porque si alguien que viene del tercer mundo habla de la tristeza, de la pobreza, de la soledad, es como que tiene que estar todo encarnado en ese escritor o escritora, ¿no? Pero yo no creo que No hay una hable distancia. mucho de pobreza en esta novela. No. Está, o sea, se nota en el paisaje que hay un mundo muy rico en emociones y muy escaso en recursos económicos, se nota, Sí. pero los personajes no se paran a pensar sobre ello, no se paran a hacer reflexiones sobre la pobreza, para nada. Bien. ¿Las fronteras son más invisibles cuando se tiene éxito? ¿Las fronteras son? ¿Son más invisibles cuando se tiene éxito? ¿Ha cambiado algo en tu vida de que escribes? Te lo diré mañana cuando cruce la frontera, no lo sé. O sea, mañana cruzaré la frontera. Yo tengo la sensación, lo digo muy en serio, que cuando siempre ya no es mi primera vez que cruzo por aquí, siempre tengo que tomarme un par de vinos para cruzar la frontera, para armarme un poco de voluntad de cruzar la frontera, para que cuando vea el paisaje sienta si o es mi borrachera o es la realidad, para que se confunda todo, y luego ya porque siempre me deja una sensación de desasosiego brutal pasar. Me pasa aquí y en Ceuta, pero he pasado esta frontera bastante más veces. Pero no, a ver, en mi caso, Sí. no creo. O sea, yo creo que mi rutina sigue siendo la misma, no hay... Quizás Mohamed Y lo del éxito hay que matizarlo mucho, ¿vale? Ya. Quizás Mohamed Shukri también bebía por eso. No, Mohamed Shukri bebía porque tenía sed. Menciona la locura en tu obra. Sí, Tras la pandemia, la salud mental ha tomado un lugar que antes se silenciaba. sí. ¿La locura en la pobreza sigue siendo invisible? No, invisible no. La pobreza se ha romantizado mucho. Es decir, se ha convertido en casi un reclamo turístico. Y esto es peligroso, muy peligroso. Porque Y poco decoroso. por quien hace la mirada, sí, pero es que es un tema súper difícil, la verdad. Ya. O sea,